Los últimos 4 años del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, ustedes estuvieron callados la boca, cero paro. Y mire que hubo 1000%, por ejemplo, 1000% de inflación en 4 años. Y no me venga con la pandemia, le pido por favor. Anunciado un nuevo paro al gobierno nacional. El próximo 9 de mayo va a haber un paro por 24 horas sin movilización. Sí van a movilizar el día 1 de mayo, el Día del Trabajador, desde el Monumento al Trabajo hacia Plaza de Mayo, con acto, con discurso, pero estamos justamente con Omar Plaini, uno de los líderes sindicales de esta central obrera, a quien le vamos a preguntar en principio por qué se decidió un nuevo paro. Porque ayer todo parecía que se estaba fumando la pipa de la paz, ¿no? Reunión en Casa Rosada, todos la vieron favorable, todos dijeron fue una buena reunión y hoy se anuncia un paro, quizá para algunos que iba a ser desactivado. No, bueno, buenas tardes primero. No significa que haya habido un primer encuentro para dialogar, que cada sector o cada actor de la sociedad no realice sus medidas, sus acciones o lo que considera que es negativo para lo que representa. De hecho, acá se ha planteado recién en la conferencia de prensa, lo dijeron los 3 secretarios generales. Fue una buena reunión, la de ayer. Finalmente hubo un marco de diálogo, pero también los compañeros y las compañeras que fueron ayer clarificaron que nosotros hoy teníamos una reunión del Consejo Directivo y que en esa reunión íbamos a tratar cuestiones inherentes a esta situación que estamos viviendo, de baja del poder adquisitivo, del salario, la situación inflacionaria, la no homologación de los convenios colectivos y los acuerdos privados, incluso patrón-obrero, y una serie de situaciones más que estamos viviendo, la situación de los jubilados. Por lo tanto, ayer se fue muy claro. Fue en buenos términos, pero eso no implica que nosotros avancemos con lo que consideramos que son políticas nocivas que afectan los intereses claramente que representamos. Plaini, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Feynman? ¿Cómo va? Un gusto, gracias. ¿Por qué al paro? ¿Cuáles son las causas? Las causas son las que estamos viviendo, Feynman. Las causas son la inflación, los despidos, la situación de los jubilados, evidentemente la pérdida de poder adquisitivo que nosotros tenemos, inflación con recesión. Bajó el consumo claramente, porque cuando hay inflación y hay recesión, baja claramente el consumo. Son medidas todas nocivas, lo dijimos siempre en todo momento y buscamos inclusive dialogar con el gobierno. Ayer recién se dio la primera reunión oficial, digamos, en términos institucionales, CGT-Gobierno Nacional, con los que estuvieron allí presentes en representación del Ejecutivo, y las causas se sobreentienden. Lo que estamos viviendo hoy es muy duro, muy difícil de transitar y el gobierno parece que no escucha nuestras razones. Por eso es la medida que nosotros vamos a llevar a la práctica el próximo 9 de mayo, que es un paro de 24 horas. Previo va a haber el 1 de mayo una marcha que se va a hacer al Monumento al Trabajo y también vamos a acompañar, hoy se planteó aquí, el 23 de abril, que hay una gran movilización universitaria porque también se está desfinanciando la universidad pública. Ese día de paro general, sin transporte y sin camiones. Sí, es paro general, Feynman, es paro general para todo el país. Ni trenes, sí, ni paro subte, general de 24 horas. Nada va a funcionar, nada. Absolutamente. Usted sabe que aquí en la CGT somos 224 federaciones nacionales y 77 regionales de todo el país, que abarca prácticamente a todas las actividades de la laboralidad del movimiento sindical argentino. O sea, ese día, además, no va a haber transporte de combustible, dinero, alimentos, nada. No, absolutamente nada. O sea, los servicios, el comercio, la industria, todo va a parar ese día. Cuando es un paro nacional y allí todas las actividades realizan esta medida que hoy tuvo obviamente unanimidad en el transcurso de nuestro Consejo Directivo, que nosotros además estamos facultados para un plan de lucha. Ya lo habíamos hecho con el Comité Central Confederal, que es uno de los órganos máximos que tiene la CGT y las 77 regionales, cuando decidimos aquella acción que ya todos conocen, que fuimos en 3 direcciones contra el DNU y la ley ómnibus. Una fue la judicial, sí, la otra fue la legislativa y por último la gremial. Ahora, debe ser un récord en la República Argentina. Yo no recuerdo 2 paros de la CGT en los primeros 5 meses de gobierno, de un gobierno, ¿no? Es muy probable,
como también es cierto que nunca vivimos una situación tan extrema como la de este gobierno. Hay que tener en claro, por lo menos para que la sociedad conozca lo que piensa el presidente de la Nación. Él se define como un anarcocapitalista. Por lo tanto, para él, el Estado es el mal y el mercado es el bien. Consecuencia de lo que estamos viviendo. Yo le quisiera recordar al presidente aquella frase del canciller alemán, usted recuerda en la Alemania occidental de los años 70, Willy Brandt, él decía, todo el mercado que sea necesario y todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario. Parece que el presidente no entiende eso, porque para el presidente la casta es el Estado, para él el Estado es el mal y el mercado es el bien. Para nosotros no es así. Estado y mercado se necesitan ambos, si no, digamos, ¿en qué república viviríamos? Entonces tiene que salir de ese concepto monárquico y saber que gobierna una república, Omar, que hay intereses en juego, que hay seres humanos, que hay personas, Eduardo. Omar, mire, usted cuando empezó a contarme los motivos me habló de salarios, de inflación, de jubilados. Ahora, durante los últimos 4 años del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, ustedes estuvieron callados la boca, 0 paro. Y mire que hubo 1000%, por ejemplo, 1000% de inflación en 4 años. Y no me venga con la pandemia, le pido por favor. No, si usted me permite, yo creo que fueron 2 años precisamente, porque imagínese usted, Feynman, si nosotros los primeros 2 años de pandemia hubiéramos hecho alguna medida de acción directa, ¿qué hubiera pasado? Estábamos todos refugiados en nuestras casas. Usted, yo. Me quedo con eso. Son 2 años. 2 años. En esos 2 años, ahora, 0 paro. 0. Sí, yo le acepto que nosotros, en los últimos 2 años, quizás fuimos un poco condescendientes con el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, tampoco es menos cierto que nosotros el tema salarial lo íbamos discutiendo y lo íbamos resolviendo y le íbamos empardando a la inflación. Ya veníamos con un atraso del 20% durante los anteriores 4 años del gobierno de Macri. Nosotros perdimos algo, es cierto, pero íbamos compensando, pero ahora no hay forma de compensar. 300% aumento del gas. ¿Cuánto aumentó el combustible? ¿Cuánto está aumentando la prepaga? ¿Cuánto aumenta la educación privada? ¿Cuánto aumentó el transporte, Feynman? Entonces, es imposible. Si usted le pone un micrófono a cualquier ciudadano de a pie, y muchos de ellos o algunos de ellos todavía creen que el gobierno le puede llegar a resolver los temas, se va a encontrar con esto que yo estoy planteando. ¿A usted le parece que pueda aumentar la prepaga como aumentó para aquellos sectores medios o que pueden pagar una salud privada? Van a venir indefectiblemente o al hospital público o a las obras sociales sindicales. Me parece que este gobierno se extralimitó. Yo no lo comparo en ese sentido con el de Alberto Fernández. Sí, comparto con usted que en aquel momento nosotros evidentemente las políticas públicas no desarrollamos las que había que desarrollar. Yo eso lo comparto. Ahora, esta es una situación totalmente distinta a la de este gobierno que quiere reformar inclusive todo el andamiaje jurídico de una república que tiene más de 200 años, lo quiere modificar en apenas unos días, llevando ley como la ley ómnibus o ley de bases, ahora modificada, donde quieren modificar toda una situación jurídica que lleva 200 años de historia. O sea, pretender de pronto modificar 700, 800 artículos, más de 200 leyes, ¿a usted no le parece que este gobierno está demasiado acelerado? Esta es la